Comencemos contigo explicándonos quién eres, tus antecedentes y lo que estás haciendo por estos días. Claro. Mi nombre es Joe Dispenza. He escrito 4 libros. Mi primer libro se llamó La evolución, su cerebro, la ciencia para transformar tu mente. Escribí otro libro que se llamó Rompe el hábito de ser tú mismo, cómo perder tu mente y crear una nueva. Y ese libro hizo que desarrollara un acercamiento práctico. En otras palabras, la ciencia detrás de lo que hoy es considerado la corriente principal. Hace más de 15 años, el mundo de la ciencia era muy diferente, así que quise construir puentes, desde el componente filosófico hacia una aplicación práctica. Luego escribí otro libro que se llamó El placebo eres tú, descubre el poder de tu mente. En ese libro quise desmitificar el proceso de enseñarle a la gente la misma ciencia de cómo actúa el placebo en lugar de depender en algo que está fuera de ti, con el fin de alterar tu estado interno. Puedes hacerlo solo con el pensamiento. Y mi último libro, que escribí hace unos años atrás, se llama Sobrenatural. Como la gente común está haciendo lo poco común, este libro ha sido mi mejor intento para explicar lo que hacemos en nuestros talleres avanzados y proveer a la gente no solo con lo científico y su comprensión, sino ofrecerles además las meditaciones y las herramientas para que las apliquen en sus vidas. Desmitifiqué varias cosas. Una de las cosas que me dio más satisfacción con el libro fue desmitificar la experiencia trascendental, el momento místico y lo que es en los sistemas latentes del cerebro y el cuerpo. Esto conecta la física del campo cuántico a la biología del cerebro y el cuerpo. Ese fue mi último libro. Doy conferencias alrededor del mundo en las que les enseñamos a la gente cómo aplicar estos principios de manera que puedan vivir una vida mejor al sanar su cuerpo, al sanar cicatrices y heridas de la niñez, cómo crear nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas oportunidades y tener nuevas experiencias místicas que los cambian para siempre. Yo creo que si reúne suficientes personas en el ambiente de un taller, llega un momento en el que la gente empieza a descubrirse y esto se expande como un incendio forestal. Hemos sido testigos de cosas maravillosas que me han cambiado a mí y han cambiado mis creencias de una manera profunda. Tengo un equipo de investigadores y científicos con quienes trabajo. Nuestro laboratorio es nuestro taller. Hemos hecho miles y miles de medidas cerebrales, estudios cuantitativos del cerebro, pre y post medidas. A quienes llegan les medimos el cerebro, los ponemos en una semana de entrenamiento o 5 días de entrenamiento, luego medimos el cerebro al final para ver que no solamente hubo cambios en la mente, sino también cambios en el cerebro. Hemos hecho también estudios cuantitativos del cerebro en tiempo real, de lo que está pasando en tu mundo interior, en los pensamientos y los sentimientos, o lo que está pasando en tu cerebro cuando estás tratando de cambiar un pensamiento o algún aspecto de ti mismo. Hemos obtenido mucha información sobre este proceso para crear una fórmula, una manera para regular tu mundo interior que ha comenzado a producir resultados cuantificables, no solamente en tu cuerpo, también en tu vida. Hemos hecho miles de estudios de medidas HRV para ver si la gente puede mantener su regulación personal con emociones más elevadas y lo que esto hace en el sistema inmune, en los genes, en la longitud de los telómeros que determinan tu edad biológica y lo que pasa con la energía. Tú sabes que el cuerpo siempre está emitiendo luz e información. Cuando una persona comienza a abrirse, comienza a emitir una frecuencia más o se libera más energía e información. Todo esto es para darle a la gente la oportunidad para que comprendan que tú no tienes que ser un monje budista o una monja con 40 años de devoción o académico o erudito. En el momento en el que comprendes la fórmula y comienzas a aplicarla regularmente, te conviertes en el científico de tu propia vida y ves los cambios, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu entorno. Mi pasión e interés es demostrar el poder de las personas. Es impresionante. Esto usted lo demuestra en sus talleres con las medidas que hacen. Sí, así lo creo. Que
Estoy despertando en mi sueño. Si tú me hubieses dicho hace 10 años, vas a ser testigo de lo que eres testigo hoy en día, posiblemente no te hubiera creído. Hemos visto algunas de las sanaciones y transformaciones más increíbles. Es muy importante comprender que hace 15 años se trataba de la filosofía, de la teoría, de la ciencia, del conocimiento, de datos intelectuales. Tú sabes que estamos en la era de la información y en la era de la información la ignorancia es una opción. No necesitas una autoridad para obtener información, no necesitas al sacerdote, al maestro, no necesitas al doctor. Tú puedes obtener información gracias a la tecnología. Y lo que pasa ahora, que la información está lista y disponible y la gente quiere entender cómo utilizarla. Creo que estamos viviendo un tiempo histórico en el que no es suficiente saber. Es un tiempo histórico en el que hay que saber cómo. Así que, para mí, darle la oportunidad a la gente para conectarse con el campo invisible de energía e información y brindar varias oportunidades para que vayan más allá de sí mismos, para comenzar a practicar, a cambiar sus ondas cerebrales. Así pueden acercarse al sistema operativo de actitudes fuertemente entrelazadas que habitan en los programas del subconsciente y se les enseña cómo autocorregirse. Tarde o temprano se van a encontrar con algo grande. Lo que hemos visto en los últimos 5 años son cambios significativos en lo que ha pasado o podría pasar en una semana. Personas ciegas que comienzan a ver, personas sordas comienzan a escuchar, tumores que desaparecen ante nuestros ojos, gente que llega con la enfermedad de Parkinson con síntomas graves y salen caminando en un estado diferente. Y algunos de ellos son psicoterapeutas, algunos son médicos, muchas son personas con estudios profesionales que han quedado sin soluciones y decidieron que tal vez este es el momento para empezar a hacer un trabajo interno. Pienso que algo asombroso está pasando. Hemos penetrado a una nueva capa de conciencia. Ya sabes, como el minuto de las 4 millas, que era ese obstáculo que nadie podía superar, pero cuando una persona lo hizo en un tiempo muy corto, otras personas lo hicieron. De esta manera, la creencia cambió y se volvió un consenso. Se volvió un nuevo nivel de conciencia sobre lo que era posible, ¿correcto? De esta manera, estamos viviendo sanaciones considerables en las aptitudes de las personas, en su habilidad para regularse. Como un ejemplo, en una universidad en Gold Coast, en Australia, la Universidad de Bond ha tomado una gran porción de nuestros escáneres cerebrales. Estuve casi 9 meses observando las diferentes variables para analizar lo que estamos haciendo. Y lo primero que los investigadores dijeron fue, nunca hemos visto tal número de personas capaces de cambiar sus ondas cerebrales en tan poco tiempo. Hablamos de 4 segundos, 5 segundos, 9 segundos. ¿Qué significa esto desde un punto de vista práctico? Bueno, tienes una mente consciente y cuando estás en tu mente consciente, funcionas en patrones de ondas cerebrales conocidas como ondas beta. Es cuando tu neocórtex piensa, razona y analiza e integra toda la información con tu entorno para conectarla con tu mundo interior. Para que puedas hacer cambios considerables, tienes que poner esto de lado. Tienes que aprender a suprimir tu pensamiento, tu mente analítica. Debes aprender a calmar los circuitos del cerebro que están conectados a tu personalidad. Debes comenzar a ir más allá del banco de tu memoria, tu autobiografía, y cuando lo haces, comienzas a entrar en algo supremo. Tenemos estudiantes que tienen esta habilidad, que lo hacen en un tiempo muy corto. Nuestra investigación así lo demuestra. Al mismo tiempo, hemos investigado para demostrar ese wow, ese momento místico que se muestra así un poco. Lo vimos repetirse varias veces. De hecho, sabemos que lo podemos inducir. Y el hecho de que sea consistente, cualquier cosa que sea consistente o se repite es ciencia, ¿correcto? Porque te permite ver una tendencia, estás viendo una ley. Estamos viendo evidencia en nuestros escáneres y en nuestra investigación científica. Por eso podemos decir que algo maravilloso está pasando, algo poderoso le está pasando a una persona. También tenemos gente que se para en la audiencia y dice, yo tenía cáncer en etapa 4, tenía endometriosis, tenía tinnitus y vértigo. He ido a 10 doctores y no hay cambios. Yo tenía alergias, tenía que usar un tapabocas, yo sufría de choque anafiláctico cada día, yo tenía 50 tumores cerebrales
y ahora no tengo nada. Y ves que estas personas están delante de una audiencia y nos cuentan su historia. Su historia no es siempre glamorosa, como una versión de triunfo al estilo de Hollywood. Muchas veces ellos han perdido miembros de su familia, han perdido su trabajo, han entrado en bancarrota, han pasado por un camino duro, como cuando te estás recuperando de una enfermedad. Pero nunca se dan por vencidos, nunca paran de creer en la posibilidad. Y yo creo que cuando crees en las posibilidades, estás creyendo en ti mismo. Cuando tú crees en ti mismo, crees en las posibilidades. Así que ellos se paran al frente de una audiencia. Mientras yo estoy en el escenario mirando a la audiencia, miro a 1,500 personas con lágrimas rodando por sus rostros. Porque la evidencia de esa persona con su historia, su humildad y su simpleza muestra que no están usando sus logros para respaldar su ego. De hecho, han trabajado para sobrepasar su ego cada día y se han dado cuenta que no podrían aguantar al siguiente día, porque lo tenían que confrontar al día siguiente. Así que ellos han logrado grandes pasos en mejorarse al conectarse. Ellos han hecho un gran progreso al comprender que ellos pueden señalar nuevos genes, porque ellos vieron la evidencia, ¿correcto? Así ellos cuentan su historia y cada persona de la audiencia se apoya en ellos. Se conmueven y esa persona no se parece a ninguna estrella de rock, no se ve joven, no se ve cuidada, no parece vegetariana, simplemente se ven normales como son. Son personas comunes. Esto es importante porque le permite a la gente asociarse e identificarse. Bueno, esta no es Jane, la del comercial de televisión, quien en sus 60 aún se ve en forma y delgada, pero tiene esta enfermedad. Y bueno, si a ella le dio y yo no me parezco a ella, a mí me va a dar. Y comienzas como se remueven algunos velos. Cuando ellos cuentan su historia y la terminan, la gente está tan conmovida que entienden que también es posible que les pase a ellos, como efecto secundario que le da más sentido y más intención a lo que tú haces, y cuando tú lo haces, estás invirtiendo en una energía más fuerte o en una intención más fuerte que en el resultado. De esta manera tienes evidencia científica. No tienes que ser alguien especial. Los escáneres cerebrales lo demuestran, los exámenes genéticos lo demuestran, los exámenes de inmunidad lo demuestran, las pruebas de telómeros lo muestran. Tenemos esta comunidad maravillosa de gente que da testimonios, y esos testimonios son de personas con derrames cerebrales que quedaron paralizadas por 2 años. Este es el caso de un doctor quien no creía que algún día iba a sanar, quien ya puede alzar su brazo más allá de su hombro en un evento de una semana. Y tú observas esto. O el caso de una persona ciega y lo era desde su nacimiento, desde los 3 meses, y está viendo por primera vez caras, no solo sombras o contornos. Ella tenía 5% de visión. Casos que te cambian y transforman a un nivel visceral. Eres testigo de milagros, de proporciones bíblicas y presencias esto. Y así ya tienes evidencia con las historias de la gente. Las historias son herramientas poderosas para enseñar. La alegoría es fascinante y hace que la gente se asocie a ella. Esto es lo que se usaba en la tradición folclórica. Por un lado, tenemos evidencia científica y tenemos evidencia de la gente que envía sus escáneres cerebrales, oculares, sus pruebas de sangre, y así este gran cuerpo de transformación poderosamente real. Tienes una huella en la conciencia que ha sido dejada por otras personas para que tú la uses, o huellas de conciencia para ser usadas, porque cuando una persona está en el escenario y tiene un cáncer en etapa 4 o un desorden genético raro que la ciencia médica no ha podido solucionar, y sucede que allí hay una persona en la audiencia con ese mismo desorden genético extraño, ves que esa persona comprende, y en vez de que le tome 2 años alcanzar el pináculo de su sanación, lo hacen en 3 meses, porque usan esa huella de la conciencia y así logran llegar más rápido. De esta manera tienes evidencia al frente tuyo, y la evidencia permite que haya intercambio de información en la realidad tridimensional. Esto es muy importante porque necesitas tener un pie en el mundo real y el otro pie en el mundo cuántico para empezar. Podemos decir que aquí está pasando algo que es realmente poderoso. Algo está pasando aquí que es realmente transformador. Es un movimiento.
Y este movimiento está diciendo que hemos estado condicionados, hipnotizados al creer que somos limitados. El trabajo real es sobrepasar esas limitaciones. El proceso de sobrepasarlas es el elemento clave, porque al sobrepasar un aspecto de ti mismo, sobrepasas otro aspecto de ti mismo y otro aspecto de ti mismo. Así es como te conviertes en otra persona, y cuando te conviertes en esa otra persona no es necesario visualizar la enfermedad desapareciendo. No eres la misma persona. La enfermedad existe en esa otra persona. Eres distinto. Tenemos muchas historias que prueban que la evidencia es la verdad. La evidencia es la voz más allá de este momento. Y en estos talleres tenemos mucha evidencia sobre lo que han compilado, como he dicho anteriormente. Reforzar la creencia de alguien en la posibilidad. Explícanos, ¿qué está pasando? Que la mayoría de nosotros, que somos normales y naturales, ¿cómo nos volvemos supernaturales? Habla sobre que somos adictos a nuestras emociones, que nos mantienen en el pasado, que necesitamos un pie en el mundo cuántico para co-crear activamente el futuro que deseamos. ¿Puedes explicar la diferencia entre cómo vive la mayoría y cómo los guías hacia otra manera de vivir? Vivimos en un mundo material, ¿cierto? Una realidad tridimensional, que se llama realidad tridimensional porque todo ocupa espacio y tiempo. Ya sea que estés mirando una silla, una mesa o una persona, podemos decir que esa persona está en el espacio y el tiempo. La manera en la que interactuamos con la realidad tridimensional es a través de nuestros sentidos. De hecho, nuestros sentidos nos conectan a la realidad tridimensional. Si sacaras del medio tus sentidos, si no pudieras ver o escuchar, oler, saborear o sentir, no tendrías experiencia de esta realidad tridimensional. En esta realidad tridimensional en la que tú y yo estamos existiendo conscientemente, hay un espacio infinito. El espacio es eterno. Vivimos en el tiempo cuando nos movemos en el espacio. Digamos que yo soy un punto de conciencia, Joe Dispenza, y tú eres otro punto de conciencia. Yo soy consciente de mí mismo y soy consciente de ti. Ese es mi segundo punto de conciencia. Hay espacio entre nosotros. Si me acerco a ti, me muevo a través del espacio o colapso el espacio, y cuando lo hago experimento el tiempo. Esta es la función de movernos a través del espacio, ¿correcto? De un punto de conciencia a otro punto de conciencia. De la misma manera, yo estoy aquí y el baño está en otro lugar, y si me viene la idea del baño, soy consciente de otro punto en el espacio y el tiempo. Si yo voy a mover mi cuerpo hasta el baño, voy a mantener la imagen del baño y mi cuerpo se moverá a través del espacio y me va a tomar cierto tiempo llegar allí. Así que todo en esta realidad tridimensional generalmente tiene un tiempo de creación. De hecho, yo estoy aquí. Y también mis sueños. ¿Dónde ubico mis sueños? Lejos de aquí. Mi cerebro crea naturalmente esos sueños separados de mí, ¿cierto? Así que mi experiencia en el tiempo lineal dice que este tiempo se va a parecer mucho al pasado. Cuando proyecto lo que va a tardar, mi cerebro responderá naturalmente cuánto tiempo va a demorar mi sueño en el futuro. Eso es algo que hacemos inconscientemente. Como todo está localizado en el espacio y tiempo, esto nos hace sentir la separación de todos en relación con todo. Si tienes una mirada diferente a la mía, si actúas diferente a como yo actúo, esto me hace sentir una separación más amplia porque yo no puedo predecir quién serás tú. La separación es fundamental para entender la realidad tridimensional. De hecho, la ausencia es el efecto secundario de la separación. Cuando vas manejando por la vía y ves a alguien con un auto nuevo, o estás en el centro comercial y ves a alguien con una vestimenta preciosa, en el momento en el que notas algo bello o notas algo que te gusta, estás viviendo el hecho de no tenerlo. Estás sintiendo separación o ausencia. Aquí el cerebro entra naturalmente en un estado de ensoñación. Como el cerebro está conectado para soñar, de repente te ves conduciendo el auto. Te ves con la vestimenta preciosa. De hecho, lo estás viviendo en esa realidad futura, en el momento presente. Así que una persona apasionada que hace esto, eso que está pensando sobre conducir el auto, sobre tener un vestuario nuevo, se convierte en una experiencia. El resultado de esta experiencia es la emoción. Así que comienzas a sentir que estás en el futuro y tu cuerpo desde lo inconsciente
no conoce la diferencia entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que estás fabricando con el pensamiento. El cuerpo cree en ese momento. Esto es vivir una realidad en el futuro, en el momento presente. De ahí podemos decir que el cuerpo está teniendo un ejemplo emocional del futuro. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas sobre ese evento interno, cuanto más te alteres internamente, cuanto más prestes atención a lo que está pasando, podríamos decir que es la idea en tu cerebro. Así es como comienza el condicionamiento. Solo se necesita una imagen o una idea y una emoción. Y si continúas sosteniendo la imagen, la idea y la emoción, empiezas a condicionar tu cuerpo para vivir un poco más en el futuro que en el pasado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando te despiertas y sientes que eres el dueño del auto soñado y sientes que eres hermosa vistiendo esa ropa, cuanto más sientas el sentimiento, menos vas a pensar en cuánto irá a pasar. Lo estás sintiendo como si ya hubiera pasado, no vives en carencia. Y cuando regresas a tus sentidos y tus sentidos dicen, ¿dónde está el auto? ¿Dónde está el vestuario? La persona regresa a la separación y a la carencia. Entonces, ¿qué hacen? Se esfuerzan más. Tratan de predecir, tratan de controlar, luchan por ello, fuerzan, manipulan, compiten y hacen todo lo posible para obtener lo que quieren en esta realidad tridimensional. Creen en la materia. Tratan de cambiar la materia y cuando lo hacen debemos saber que tenemos cierta cantidad de habilidades para obtener lo que queremos. Ahora, súmale las hormonas del estrés. Vivir en estrés es vivir en modo sobreviviente. El estrés es cuando cerebro y cuerpo están noqueados de homeostasis. El estrés es una respuesta innata del cerebro y cuerpo para regresar a un orden natural. Todos los organismos en la naturaleza pueden tolerar un tiempo corto de estrés. Un venado es perseguido por una manada de coyotes. En el momento en el que el venado se salva, regresa a pastar, regresa al balance y a la homeostasis. Durante el evento, cuando el venado se siente en peligro, el momento en el que sucede, él enciende el sistema nervioso simpático. Hay una excitación. Y como sabe movilizar esta energía por una amenaza del entorno, hace de la excitación la química del cuerpo y potencia los sentidos. Esto hace que nos volvamos materialistas. En otras palabras, bajo la respuesta de luchar o escapar, el sistema nervioso está en modo sobreviviente. No tiene tiempo de crear, no tiene tiempo de abrir el corazón, no tiene tiempo de aprender, no tiene tiempo de comunicarse, no tiene tiempo de sentarse en quietud y practicar meditación. Y, por cierto, no tiene tiempo de ser vulnerable. Es momento de correr, luchar y esconderse. Y la fisiología de esta respuesta es movilizar una cantidad enorme de energía que cambia la fisiología del cuerpo al modo emergencia. Cuando entramos en ese estado, nos alteramos y enfocamos nuestra atención solo en el mundo material, porque nuestros sentidos están sublimados y la excitación de esos químicos nos hace poner nuestra atención solo en lo material. Nuestro foco de atención es mínimo o nuestro objeto de atención. Ahora, por lapso corto de tiempo, eso es bueno, pero la mayoría de las personas se habitúa y ahora solo miran a la partícula en la física cuántica y no ven otras posibilidades. De hecho, si vives en ese estado, que es la mayoría, casi el 70% de las personas, vivir en modo de supervivencia por un tiempo largo hace que lo que antes era adaptativo se vuelva desadaptado. Cuando respondes en estado de estrés y no puedes cambiarlo, sabes que vas directo al camino de la enfermedad. No hay energía en tu interior para crecer y reparar las energías que ponemos en movimiento por una amenaza del entorno. El estímulo de estos químicos es como tomar un capuchino triple. Tienes una subida de energía. Y la gente relaciona la subida de energía con que están sintiendo algo, ¿cierto? Entonces, utilizan sus problemas y condiciones de vida para reafirmar la necesidad de esa subida de energía. De esta manera se vuelven adictos a una vida que no les gusta. Por este motivo es tan difícil cambiar. La adicción es algo que crees que no puedes parar. Así que la gente se vuelve dependiente al estímulo del entorno que los hace sentir algo en su mundo interior. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si no es un tiranosaurio Rex saliendo de su caverna, pero es tu colega en un cubículo al lado tuyo y vives juzgándolo, o sientes resentimiento, miedo, ansiedad o rabia o frustración o impaciencia, estimulas esos químicos que van a tener un efecto solamente sobre ti.
Si piensas en tus problemas y respondes en modo de estrés solo con el pensamiento, puedes volverte adicto a tus propios pensamientos. Es un hecho que los genes pierden regulación debido a las hormonas del estrés y tú puedes conectarte con esa respuesta solo con el pensamiento. Tus ideas pueden hacer que te enfermes. Cuando la gente se da cuenta de esto, se dan cuenta que fue el mal manejo de su atención y energía. Comienzan a tomar mejores decisiones. Con la subida de adrenalina y cortisol, tu cuerpo se ha excitado y debes prestar atención a lo que pasa en tu cuerpo. La estimulación de estos químicos lleva a tu cerebro a estados altos de patrones de ondas cerebrales beta. Cuando estás en este estado, estás excitado y sientes que no puedes predecir un resultado. Sientes que las cosas pueden ser peores. Pierdes el control y activas la respuesta del estrés. Cuando estás en este estado y sientes que los químicos se despiertan, lo primero que haces es tratar de controlar todo. Comienzas a cambiar tu atención de una persona a otra persona y a otra cosa, a otro problema, a otra reunión, a otro lugar, a tu móvil, a tu ordenador, a la ropa para lavar. Cada uno de estos elementos tiene una red neurológica en tu cerebro. Tu cerebro tiene un mapa para todo lo que conoces en tu vida. De manera que cuando cambias tu atención de una cosa a otra y fueras a medir esa actividad cerebral, se ve como una tormenta de relámpagos en las nubes. Eso quiere decir que hay una desregulación significativa o una incoherencia en el cerebro. Esa onda cerebral beta alta nos permite estar enfocados de más y ser demasiados analíticos, bastante críticos sobre nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Si eso tiene sentido, si te analizas con alguna emoción perturbadora, puedes empeorar tu cerebro. Lo hemos visto miles de veces. De hecho, no empeorarás tu cerebro, pero lo llevarás más allá de estados altamente alterados y esos estados no te van a permitir entrar en tu interior. Tienes que mantener la atención en tu cuerpo, en tu ambiente, y es mejor que pienses cerca de cuánto tiempo vas a permanecer así, cuánto tiempo vas a continuar con esa incomodidad. La realidad tridimensional es en realidad sobre tu cuerpo en un ambiente con un tiempo lineal. Las hormonas del estrés nos hacen tener un foco muy angosto en espacio y tiempo, y cuando despiertas esa respuesta, estás atrayendo desde este campo de energía invisible que es luz e información que rodea tu cuerpo, que es la fuerza de vida, y la conviertes en química. Cuando haces esto, el campo que rodea tu cuerpo se encoge un poco. Te conviertes más en materia que en energía, más partícula, menos onda. Y así empiezas a tratar de cambiar desde la materia a lo material, a forzar resultados. Si haces esto por un periodo largo, luego no tienes energía para sanar. No tendrás energía para crear un futuro. Has agotado la energía vital en tus reservas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué hemos encontrado? Que una parte de la fórmula es cambiar de un enfoque convergente, un enfoque estrecho en lo material, y comenzar a ampliar el enfoque. Cierra los ojos y en vez de reducir tu enfoque, ábrelo o amplíalo. Esto es un enfoque divergente, es abrirlo hacia afuera. Convergencia es hacia adentro. Cuando empiezas a ampliar tu enfoque, comienzas a ir en contra del hábito. Las personas lo hacen por algunos segundos, pero luego regresan a su hábito. Cuando enseñas a hacerlo bien, ellos comienzan a abrir su conciencia al espacio, no a lo material. El hecho de sentir y sintonizarse con la frecuencia los hace dejar de analizar y pensar. Cuando sientes, no estás analizando, estás sintiendo, estás sintiendo. Cuando lo haces y si comienzas a pensar menos, comienzas a reducir velocidad de tus ondas cerebrales, frenas a esa mente analítica que está en marcha. El propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Lo que separa el consciente del subconsciente desde el subconsciente es la mente analítica. Si cambias tus ondas cerebrales y vas más allá de la mente analítica y te separas del sistema de operaciones donde están los programas del subconsciente, cuando despiertas a una nueva conciencia comienzas a pensar menos. Cuando cambias las ondas cerebrales beta a una velocidad más lenta, te mueves a lo que se llama patrones de ondas cerebrales alfa. Tu mundo interno comienza a ser más real que tu mundo exterior. Ya no piensas tanto como antes, no hay un crítico en tu cabeza, no hay una voz hablándote. Al contrario, tu cerebro está creando encuadros e imágenes y va más despacio. No solamente se ha movido hacia alfa,
Nuestra investigación muestra que de repente el cerebro comienza a sincronizarse al bajar la velocidad de las ondas cerebrales. Comienzas a sentir el espacio. Los diferentes compartimientos del cerebro que estaban subdivididos, que eran incoherentes, comienzan a sincronizarse. Cuando el cerebro se sincroniza, se enlaza y ves cómo el cerebro empieza a funcionar de una manera más holística. Cuando el cerebro es coherente, cuanto más ordenado y coherente, el cerebro dará lugar a generar más energía. Cuando hablamos de los estudiantes que tienen la habilidad de hacer esto en 4, 5 o 9 segundos, estamos hablando que es como si hubiesen tomado una píldora mágica que lleva al cerebro de un estado desordenado hacia uno ordenado en cuestiones de segundos. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Desde un punto de vista teórico, ¿cuánto tiempo del día la gente pone su atención en lo material y cuánto tiempo de su atención lo hace en su energía? La mayoría de la gente enfocan su atención en lo material porque creen que es la realidad y no tienen la experiencia ni la información sobre la energía. Cuando empiezas a ampliar tu enfoque y comienzas a abrirte a tu conciencia y tus ondas cerebrales comienzan a bajar la velocidad, sucede algo realmente mágico. Quitas toda la atención de tu cuerpo y cuando lo haces, pasas de ser alguien a ser nadie. Quitas tu atención de las personas en tu vida con quienes te identificas, que son parte de tu identidad, y pasas de alguien a nadie. Quitas tu atención de todas tus posesiones, tu celular, tu computadora, tu casa, y pasas de algo a nada. Quitas tu atención del lugar donde duermes, trabajas, donde te sientas y vas de un lugar a ninguno. Si dejas de pensar en un futuro predecible o un pasado ya conocido, pasas de algún tiempo a ningún tiempo. Ese es el momento dulce, el momento presente. Comienzas a abandonar tu asociación con todo lo que conoces de esta realidad material tridimensional. En ese sentido, te has movido al momento presente como conciencia pura. Así entras al puente del campo cuántico. Cuando sintonizas energía y frecuencia, la marca del campo unificado, el campo cuántico, es un campo invisible de energía ordenada que conecta todo lo físico. Cuando comienzas a nadar corriente arriba y te conectas con esta energía, experimentarás un mayor grado de unidad y totalidad, y menos separación de todos y todo. Esto significa ir más allá de ti mismo. En el cerebro, los dos hemisferios comienzan a sincronizarse. Ves el frente del cerebro comunicándose con la parte de atrás, el lado derecho con el izquierdo. Cuando los investigadores llegan a estudiar nuestro trabajo, siempre les decimos, miren esto, ella va a estallar en un segundo. ¿A qué se refiere? Simplemente miren, va a ser hermoso. Cuando se ven los dos hemisferios uniéndose, la unión de la polaridad, la unión de la dualidad, la unión de los opuestos, es total. Los dos hemisferios se han sincronizado. Ves a la persona con una gran sonrisa en el rostro y comienzan a sentir que algo está pasando realmente. De hecho, se sienten tan completos que es imposible desear más. ¿Cómo puedes desear cuando te sientes tan completo? No hay ausencia ni separación. De esta manera te acercas al campo unificado, como conciencia pura. No puedes llevarte tu cuerpo, no puedes llevar a la gente de tu vida, no puedes llevar tus problemas, no te puedes llevar la enfermedad. Debes ir más allá de ti mismo y entrar desnudo como conciencia pura. En el campo unificado, con la información que está en el campo, puedes volverte consciente porque es un bloque lleno de frecuencias ordenadas. Todas las frecuencias tienen información, pero no puedes sentirlas con tus sentidos porque pertenecen al reino tridimensional. Esa es otra creencia o hábito que debes romper. Cuando llegas a ese momento tan elegante, algo realmente profundo cambia. Cuando te vuelves nadie, ninguno, nada, sin lugar, sin tiempo. Piensa esto conmigo. Si quitamos todo lo material de esta realidad tridimensional, todos los cuerpos del mundo, toda la gente del mundo, todos los objetos, las cosas, los lugares, quitamos los planetas, las lunas de los planetas, las estrellas, la luz de las estrellas, las galaxias, los meteoros, todo lo material de este universo, nos deshacemos de todo lo físico. Nos quedaríamos con un espacio vacío negro, en el que no hay nada físico. Pero el hecho de que no puedas ver algo no significa que no exista. Es el lugar sin locación en el que la posibilidad no se ha manifestado en la realidad tridimensional. Este es el ojo de la aguja que tenemos que atravesar. Al mismo tiempo, el corazón comienza a organizarse. Algo maravilloso sucede porque cuando has estado viviendo en el reino de la lucha y el escape y no puedes correr, no puedes luchar,
Y no te puedes esconder o congelarte porque estás en tu trabajo, o porque estás en una reunión de negocios, o estás en una cena, o lo que sea. Y el corazón está palpitando fuerte porque cree que hay un depredador detrás de todo. No hay depredador. Estás pisando el acelerador y estás pisando el freno al mismo tiempo. El corazón trata de acelerar, pero tú estás manteniendo el freno. El corazón comienza a palpitar incoherentemente. Hay una energía que sale desde este centro creativo. Este es nuestro centro creativo. Es nuestra conexión con el campo unificado. Es el centro de la unidad y la totalidad. Aquí comienza nuestra divinidad. Así que cuando el corazón está palpitando de esta manera y pisas el acelerador y el freno, él palpita de forma incoherente. En ese momento desconfías de ti mismo, dejas de saber, dejas de sentir agradecimiento, dejas de amar o disfrutar de la vida. La química en el cuerpo se estimula y hace que funcionen los dos hemisferios en dualidad. Aquí tiene sentido que si estás en dualidad o en polaridad, cuando analizas y piensas, pierdes tu alegría. La química del cuerpo estimula la mente analítica. De repente miras toda tu vida amorosa y empiezas a analizarla y la pierdes, ¿cierto? Aunque el corazón comience a responder a este tipo de orden en el que los dos hemisferios empiezan a unirse, la energía comienza a moverse hacia el centro. Lo hemos medido y cuando se mueve hacia el centro, cuando llega allí, va en una sola dirección, va directo al cerebro. Ahora viene la cuestión de abrir el corazón. La persona comienza a sentirse completa, no lo siente desde el punto de vista teórico, sino desde el biológico y fisiológico. En el momento en el que la energía llega al centro, comienza a amplificarse hacia el cerebro. En este momento comienzas a actuar desde un nivel distinto de conciencia, comienzas a pensar diferente. Esta energía, esta emoción crean una nueva línea de pensamientos. No estás enojado, no estás impaciente, no hay resentimientos ni frustraciones. De hecho, amas a todo el mundo, amas la vida. Hay una configuración de pensamiento distinta en el cerebro que comienza a encenderse. De esta manera, cuando la energía va hacia el corazón, y empieza a ser coherente, y esto también lo hemos medido, comienza a crear un campo magnético cuantificable que puede llegar a ser de 3 metros de ancho. Tú eres más energía que materia, más onda que partícula. En este centro, el que te conecta con el campo unificado y esa frecuencia que el corazón emite lleva consigo información, por lo que puedes dirigir la idea de tu sanación desde aquí, porque esa idea se puede movilizar en esa energía. No se puede llevar desde el sufrimiento, eso conlleva un pensamiento distinto. No se puede llevar a cabo desde el miedo, eso no se puede. La idea de tu sanación no puede llevarse a cabo en esa frecuencia. El pensamiento de tu nueva vida no se puede mover a menos que el centro esté abierto. Así comienzas a crear más desde la energía y menos desde la materia. Imagina que te sientes en tu totalidad, que ya ni siquiera buscas lo que deseabas, porque sientes que ya lo tienes. ¿Por qué juzgar a alguien? Perderías ese sentimiento. Y al mismo tiempo transmites un campo electromagnético nuevo. Cada vez que emitimos lo que transmitimos al campo, es un experimento con nuestro destino. Así tiene sentido que en el momento en el que pierdes esa energía o pierdes ese sentimiento y te impacientas en la autopista o juzgas en tu trabajo, te desconectas de la energía de tu futuro y regresas a la energía de tu pasado. No esperes que algo cambie si me dices que esa persona hizo esto o aquello. Te diré, has regresado a tu programa del inconsciente en el que crees que eres una víctima. Si permites que alguien del entorno controle cómo te sientes y cómo piensas, no eres una víctima. Así comienzas a cambiar tus pensamientos y tus sentimientos. De esta manera transmites una nueva señal que tiene sentido. Y la vibración entre tú y tu futuro coincide. Si creas desde este centro, sientes como si ya tienes lo que deseas. No tienes que ir a buscarlo. Arrastra tu cuerpo en el espacio para hacerlo trabajar en lo que sea. Así comienzas a deformar el tiempo y el espacio y comienzas a atraer el evento hacia ti. Eres el imán. El efecto secundario son los sincronismos, las coincidencias, las oportunidades, las coincidencias, la magia, el flujo de lo que comienza a pasar. Cuando una persona alcanza la altura de ser nadie, ninguno, nada, sin lugar y sin tiempo y va más allá de sí mismo, ese no es el fin, es el comienzo. El campo cuántico es el reino en el que hay una cantidad infinita de tiempo. Imagina que ese tiempo es eterno, como si tuvieras todo el tiempo del mundo para hacer cualquier cosa. ¿Qué harías? Algo que equivale a tu imaginación, ¿cierto? Cierto.
En el reino del tiempo y el espacio, en lo cuántico, cuando hay una cantidad infinita de tiempo, el tiempo es eterno. Hay un gran ahora. Significa que todas las posibilidades existen en una hora eterno, porque si tienes una cantidad de tiempo infinita, puedes hacer todo lo que corresponde al mundo de tu imaginación. Eso es lo cuántico. Allí no hay nada físico que exista en un espacio y tiempo local. No es local. Todo es una posibilidad. Es la ola funcional de la física cuántica. Es frecuencia, es vibración, es energía, es información, es conciencia. Es el reino de las posibilidades. Y cuando estás en ese reino, tu trabajo como conciencia es conectarte a niveles mayores de unidad, totalidad y orden. Ahora puedes preguntarme, ¿cómo sé que eso existe? Si estudias la teoría cósmica de las cuerdas en la física cuántica, se trata de unificar todas las fuerzas que hacen que todo lo físico exista, ¿correcto? Así que puedes decir, bueno, esto no existe, y yo te diré, bueno, tu nariz no existe hasta que tú pongas tu atención en ella. Siempre ha estado allí. Pero si tú no prestas atención, entonces no existe. El campo cuántico actúa de la misma manera. En el momento en el que comienzas a conectarte, y esto ya lo hemos visto, como la gente comienza a engancharse en esta frecuencia y saben cómo cambiar sus ondas cerebrales disminuyendo su velocidad a tal punto que comienzan a entrar a los patrones de las ondas cerebrales teta. Este mecanismo, este melón, esta semilla de tu conciencia, esta semilla de tu identidad, el yo conocido, tiene las luces apagadas, están apagadas en el centro, estás fuera de tu camino. De repente, el consciente se fusiona con el subconsciente y tu sistema nervioso autónomo comienza este eclipse. Y empieza exactamente lo que debe suceder y lo hace muy bien. Crea orden, crea homeostasis, crea equilibrio. Lo que pasa es que cuando esto ocurre, las frecuencias que muestran nuestros escáneres cerebrales cuando alguien se engancha, ellos suprimen mente analítica y van más allá. Han suprimido este cerebro, son altamente sugestionables para la información y han aprendido a actuar en el subconsciente, no con el pensamiento, sino con el sentimiento. Cuando comienzan a sincronizarse con frecuencias y se conectan a una frecuencia y esto está apagado, vemos una energía alterada con el cerebro límbico en el centro de tu cerebro. Es tan intensa que cuando has preguntado algo normal, la mayoría de las personas, así sean que estén midiendo altura, peso, inteligencia, visión o sentido auditivo, si tomaras una gran porción de la población y midieras uno de estos elementos, verías la misma curva de campana. La parte alta de la curva de la campana es donde está la media. Si dibujas una línea de la mitad para abajo y dibujas otras dos líneas, tienes 3 desviaciones estándar arriba de lo normal y 3 desviaciones estándar por debajo de lo normal. Estos promedios son altos de áreas grandes. A medida que cae más o menos el 68% de las personas están en el promedio. Luego tenemos el 13% de personas con mejor vista, 13% con una vista un poco peor, y cuando la línea se estrecha tenemos 2% con una vista excelente, 2% con vista deteriorada. Esto cubre el 99.7% de la población. 3 desviaciones estándar arriba y abajo de lo normal. Nuestros escáneres muestran patrones altos de ondas cerebrales gamma. Gamma, la superconciencia, conocimiento máximo. 200, 300, 400, 500 desviaciones estándar fuera de lo normal. Esto es supernatural. Cuando la línea va hacia abajo y continúa estrechándose cada vez más, dibuja 297, 397 que pasan por allí. Es cuando la energía de la persona está en el cerebro, teniendo un momento trascendental. Están conectados a una frecuencia, esa frecuencia trae información. Así el cerebro actúa como un transductor, como una antena de televisión sintonizándose y transformándose en imágenes significativas. Las imágenes son más reales que esto, más reales que cualquier cosa que hayas vivido a través de tus sentidos. En cuestión de segundos, están descargando información desde el campo y están actualizando los sistemas operativos. Es un efecto secundario. Si una persona con un eczema serio, una psoriasis grave, una depresión profunda, un desequilibrio hormonal grave, en un segundo, problemas auditivos en un segundo, desaparece. ¿Por qué? Porque su conciencia y la conciencia del campo unificado comienzan a fusionarse. Aquí están prestando más atención a este evento y menos atención a ellos mismos. Así empiezan a ser la conciencia de todos, de todo.
de todos los lugares, de todo el tiempo. Y cada vez que su conciencia se acerca a la conciencia de origen, el campo del punto cero, la singularidad, la mente universal, o como quieras llamarlo, se han perdido a sí mismos en ese momento, a tal punto que han llegado más allá de sí mismos, y ese mundo es ahora su mundo real. El instante en el que esto pasa, hay menos división entre los dos puntos de conciencia. Si hay menos división entre dos puntos de conciencia, tienes menos tiempo, porque el tiempo se crea por la separación de dos puntos de conciencia. Esto significa que A, en lo que sea que estén creando, va a suceder en un periodo corto de tiempo, porque están conectados. Y B, y es igualmente importante, son quienes se sienten más completos. Están viviendo un nivel de unidad en el que ya no están esperando su sanación para sentirse completos o agradecidos. No están a la espera de una relación para sentirse amados. No están esperando el momento místico para asombrarse. Ellos lo están viviendo, están tan inmersos en el momento que están en una hora eterno. Esta puerta entre el consciente y el subconsciente está abierta. Cualquier cosa que estén pensando se ha vuelto real y ahora de repente tienes momentos internos profundos. Piensa esto, la experiencia enriquece el cerebro. Es un hecho. El resultado de una experiencia es la emoción. Una persona que vive un momento interno que es más real que cualquier evento externo, cualquier traición, choque o trauma. Un evento que ha ocasionado un desequilibrio 20, 30, 40 años atrás que no han podido superar. Ese evento interno conlleva una energía amplia que es más grande que la traición. El sentimiento de amor no es químico, no es pesado como las emociones de supervivencia. Es eléctrico y es altamente organizado, es altamente unificador. Ellos están sintiendo ese sentimiento desconocido que es eléctrico. No tienen salida más que prestar atención a las imágenes en su mente y comienzan a recordar su futuro. En este sentido, ellos regresarán a sus sentidos y van a percibir un espectro más amplio de realidad, porque ahora su cerebro está conectado para recibir lo que siempre ha existido. Pero antes no tenían los circuitos en su lugar como para hacerlo. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como son. De esta manera, la persona ve el espectro de la realidad. Esa ilusión, ese velo, el condicionamiento ha sido removido y se sienten menos seducidos por el entorno. Dirán, lo que sea que haya sido ese sentimiento, es mucho mejor que una droga, mucho mejor que ir de compras, mucho mejor que cualquier partido de fútbol. Y quieren más de eso. Esto ahí ha sido eléctrico. De esta manera, comienzan a dirigir su atención más a su interior, donde la felicidad, la alegría y el amor siempre han estado. Cuando has llegado a este punto en el que estás tan satisfecho contigo, amándote, al punto en el que no quieres ser nadie más que tú, creo que hemos llegado. Ya no necesitas una enfermedad para despertarte. Correcto. En relación con la enfermedad, lo que pasa es que cuando la gente tiene enfermedades, es interesante ver cómo recuerdan el momento del evento que los llevó a la caída en el espiral de la vida. Realmente, la fuerza de la emoción de ese evento los ha alterado a tal punto que se desorientaron tanto o se alteran tanto dentro de sí mismos que estrecharon su enfoque y congelaron una imagen y el cerebro tomó una foto. Y eso se llama memoria. Las memorias a largo plazo son creadas por experiencias emocionales exaltadas. ¿Cómo cambiar esto? Tienes que tener un evento interno que es más grande que la traición, más grande que el choque. Y en cuestión de segundos, el cerebro reorganiza y moldea